Buenas noches. Empezamos en 5 minutos, por favor, a ver si llega un poquito más de gente. Gracias.
Muy bien, buenas noches. Hoy día vamos a tocar el tema de trauma abdominal, como les comenté anoche. ¿Cuántos somos? 47. Bueno, voy a compartir, si encuentro esa cosa, no la encuentro, no sé por qué no la encuentro. Ya, ahora sí. Ya, me avisan si estoy compartiendo, por favor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, hoy día, como les dije, vamos a hablar sobre trauma abdominal. Primero tenemos que hablar sobre la anatomía del abdomen. El abdomen tiene una cara anterior, cara lateral y cara posterior. El abdomen, la cara anterior va a estar dada por la línea intermamilar, ¿no? Que está a la altura más o menos del quinto espacio intercostal. La línea axilar anterior, la, la- el pliegue inguinal y el pubis. Esta es la cara anterior. Los flancos o laterales van a estar dados línea axilar anterior, línea axilar posterior, la cresta ilíaca y el quinto espacio intercostal. Y en la cara posterior, sí hay cara posterior, eso que llamamos espalda, el dorso es parte del abdomen también, que nadie lo menciona. Está por la línea interescapular, la línea que atraviesa ambas puntas escapulares, la axilar posterior y la línea que une las crestas ilíacas. ¿De acuerdo? Hay una zona más que le llaman la zona tóraco-abdominal, que es la zona que comparten la cavidad torácica y la cavidad abdominal. El límite de quien divide la cavidad torácica de de la cavidad abdominal es el diafragma, y el diafragma se moviliza con cada inspiración y con cada expiración. Entonces, esta es la zona que llamamos región tóraco-abdominal. Por debajo el reborde costal, por encima la línea intermamilar, ¿no? Al costado el quinto espacio intercostal, el reborde costal y por detrás la línea interescapular y el quinto espacio. ¿De acuerdo? Esa es la región tóraco-abdominal. Repito, la región que comparten tanto abdomen como tórax. La cavidad peritoneal además la dividimos en, hasta en cuatro compartimientos. La cavidad peritoneal es uno y lo que está detrás de esa cavidad peritoneal toma el nombre de región o espacio retroperitoneal. La cavidad peritoneal la vamos a dividir en dos partes, una parte superior y una parte inferior. ¿Quién hace esa división? El colon transverso. Por eso a la cavidad peritoneal superior le llaman cavidad supramesocólica y a la cavidad inferior cavidad inframesocólica. Pero también cabe el término de peritoneo superior y peritoneo inferior. Pero además hay una otra zona que es más inferior que le llamamos pelvis, la cavidad pélvica, lo que está rodeada por el anillo pélvico. Y ahí vamos a encontrar elementos que son de la cavidad peritoneal y elementos que son de la cavidad retroperitoneal. ¿De acuerdo? Entonces podríamos subdividir esta cavidad pélvica en intraperitoneal y retroperitoneal. Entonces acá está el resumen de lo que hemos dicho. La cavidad peritoneal la dividimos en un abdomen superior, ¿sí? Debajo del diafragma y la reja costal, donde se ubica el hígado, estómago, vaso, diafragma y el colon transverso. Y el abdomen inferior, debajo del colon transverso, donde va a estar todo el intestino delgado y el resto del colon intraabdominal. En el espacio retroperitoneal, ¿qué vamos a encontrar?
los grandes vasos, aorta, vena cava inferior, las vísceras retroperitoneales, páncreas, riñones con los uréteres, el duodeno es retroperitoneal, y algunas porciones del colon. ¿Qué porciones? La región colon ascendente y colon descendente. Y en la pelvis, ¿qué vamos a encontrar? Especialmente el recto, vejiga, próstata en hombres, útero y órganos femeninos en la mujer y los vasos ilíacos. ¿Sí? Acá lo mismo que hemos dicho, pero ya en la cavidad peritoneal. En la cavidad peritoneal, en la parte superior o supramesocólica, diafragma, hígado, vaso, estómago y colon transverso. En la cavidad peritoneal o inframesocólica, intestino delgado, colon ascendente, descendente, colon sigmoides y en la mujer los órganos reproductivos. El espacio retroperitoneal, estamos repitiendo para reforzar bien esta parte, ¿sí? Está por detrás del peritoneo. Entonces vamos a encontrar los grandes vasos, aorta abdominal, vena cava inferior, el duodeno en su mayor parte, páncreas, riñones, uréteres, parte del colon ascendente y descendente, y los compartimentos retroperitoneales que están a nivel de la pelvis. En la región pélvica, ya dijimos, rodeada por los huesos pélvicos y va a contener el recto, la vejiga está acá, el útero está acá, el recto está acá, y los órganos reproductivos femeninos y los vasos ilíacos. A ver, ayer creo que lo mencioné, hoy día lo quiero recalcar más. La principal causa de muerte en trauma originado por accidentes de tránsito es el traumatismo encéfalo-craneano. También le llaman traumatismo cráneoencefálico, son sinónimos. ¿Sí? ¿Quién le sigue en frecuencia? El trauma torácico. Y en tercer lugar, recién el trauma abdominal, entre 13 y 15%. Fíjense, esta es una estadística que hizo una revisión hasta el año 2018 de los accidentes de tránsito que suceden en nuestro país. Y fíjense, los heridos y las muertes. Todas las muertes han ido en los últimos 10 años en aumento, ¿no es cierto? ¿Y ustedes creen que esto está disminuyendo? Yo creo que está aumentando, ¿no? Del 19 a la fecha, esto debe haberse aumentado mucho más, lamentablemente. Y solamente estoy hablando de accidentes de tránsito. Agréguenle ustedes la violencia urbana, el sicariato, ahora por arrancharte un celular te disparan, te acuchillan, no sé dónde vamos a llegar, pero esto sigue aumentando, ¿sí? El trauma abdominal es la contusión o la herida que recibe el abdomen. Lo dividimos en dos grupos: trauma abdominal cerrado o contuso y trauma abierto o penetrante. Trauma cerrado, pueden ver una contusión directa o accidentes de tránsito donde el conductor en este caso se golpea contra el parabrisas o contra el timón cuando es el chofer, ocupa la posición de conductor. O puede ser un trauma penetrante como pueden ver ustedes en estas pequeñas imágenes. Entonces, ¿cómo definimos el trauma cerrado? Es la contusión a nivel de la pared abdominal que va a originar una compresión y o lesión por aplastamiento de las vísceras abdominales. ¿De acuerdo? O sea, es una contusión prácticamente directa. En cambio, en el mecanismo que llamamos desaceleración, ¿no? Cuando el auto va a una gran velocidad y de repente hace un choque y se para automáticamente el carro por el mismo impacto, las vísceras dentro del organismo siguen llevando ese impulso y se producen desgarros. Son las llamadas lesiones por desaceleración. Se presentan desgarro y ruptura de elementos móviles, que son las vísceras y los elementos fijos en la cavidad peritoneal. ¿Sí? Ejemplo de esto: accidente de tránsito, autos, motos, bicicletas, atropellamiento de peatones, caída de alturas, asaltos con arma contundente o explosiones. En el trauma cerrado, los órganos más frecuentemente lesionados son vaso e hígado.
¿sí? El vaso aumentó mucho con la implantación del cinturón de seguridad en los autos, ¿no? Que en muchas series ha desplazado al hígado. ¿Quién le sigue en frecuencia después del vaso, el hígado? El intestino delgado, ¿sí? Y atención, se describe hasta un 15% de incidencia del hematoma retroperitoneal. ¿Qué es el hematoma retroperitoneal? Colección de sangre en el espacio retroperitoneal, por detrás de la cavidad peritoneal. ¿Cómo definimos trauma abdominal penetrante? Es la solución de continuidad del peritoneo existiendo contacto entre la cavidad peritoneal y el medio externo. En otras palabras, hay una abertura que comunica el medio ambiente con la cavidad peritoneal, con la cavidad peritoneal. ¿Sí? Las causas más comunes son heridas por arma blanca, objetos cortos contundentes, proyectiles por arma de fuego o esquirlas de granada de fragmentación. Eh, las heridas por arma blanca y proyectil de arma de fuego de baja velocidad causan un daño por laceración o corte. Las vísceras más afectadas por arma blanca son intestino delgado, 40%, le sigue hígado, diafragma y colon. Entonces, el trauma penetrante, la causa más frecuente, proyectil por arma de fuego, arma blanca. Punzo cortante son lesiones de baja energía, o sea, no se transmite más energía, ¿sí? Y va a producir laceraciones, básicamente. Laceraciones que te pueden llevar a una perforación de vísceras huecas. Mientras que el arma de fuego transmite una alta energía, transfiere energía cinética, por lo tanto va a producir este fenómeno de cavitación, rotación y fragmentos, ¿sí? Los de baja energía, entiéndase, los de punzos penetrantes por arma blanca, más frecuentemente comprometidos hígado, intestino delgado, diafragma y colon, mientras que los de alta energía por proyectil de arma de fuego, intestino delgado, colon, hígado y estructuras vasculares, que son las más graves de todas. Acá tienen ustedes una herida por una arma blanca que es una de baja energía, ¿no es cierto? Lo pueden ver ustedes por debajo del reborde costal izquierdo. ¿Cuáles son los datos básicos de la historia clínica que nos interesa remarcar? En lo posible, en lo posible, en lo posible, hay que tratar de entender cuál es el mecanismo del accidente, de la lesión, ¿sí? ¿Con qué fue? ¿Fue arma de fuego? ¿Fue arma blanca? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha sucedido entre esta lesión y el momento que ustedes lo están atendiendo? ¿Cómo fue el mecanismo? ¿Estaba caminando y lo atropelló el auto? ¿Iba en una moto? ¿Salió expulsado? ¿Cuánto llevaba casco de seguridad? Si iba en el auto, llevaba cinturón de seguridad. Todos esos datos nos van a ayudar. En lo posible, no siempre conocemos esto, información solo concerniente al paciente, si tiene alergias, si toma algunas medicinas, qué antecedentes médicos o quirúrgicos tiene, cuándo ha sido la última ingesta de líquidos o de comida que ha tenido, ¿no? Y en torno al accidente, lo que les decía, si es un arma de fuego, cómo fue de arriba a abajo, de abajo a arriba o de costado, ¿sí? Eso nos puede ayudar a tratar de comprender mejor qué tipo de lesiones pueden estar presentándose. En la evaluación, en la historia, cuando es el contuso, nos interesa la velocidad con que iba el proyectil de arma de fuego, el punto del impacto, la penetración, la posición y, en el caso de que iba en una moto, por ejemplo, si salió expulsado o cuando caminaba fue atropellado el peatón,
salió, cuántos metros apareció después desde el impacto hasta donde cae el paciente, para que nos dé una idea de la gravedad de las lesiones. Cuando es penetrante nos interesa saber el tipo de arma, la distancia, el número de heridas que ha tenido el paciente. En la evaluación, en el examen físico, seguimos nuestras mismas pautas que hemos aprendido en el curso de semiología. Inspección, palpación debería ser acá el siguiente, auscultación, percusión. Generalmente la palpación en cuando es trauma lo dejamos para el final, pero puede ser así también. Y no olvidar esto, buscar establecer si existe estabilidad pélvica o no. ¿De acuerdo? En la inspección, ¿qué nos interesa ver? Si se moviliza el abdomen. En la ocultación, ¿tiene ruidos hidroaéreos o no tiene ruidos hidroaéreos? La percusión, ¿hay timpanismo o hay mate? La percusión del hígado se mantiene o está ausente, signo de Joubert, ¿sí? Y a la palpación nos va a interesar si hay dolor a la palpación superficial o profunda y si hay dolor a la descompresión brusca, buscando si hay signos de irritación peritoneal. En la estabilidad pélvica tocaremos las crestas ilíacas para ver si produce dolor. Si produce dolor, hay que sospechar que puede haber una fractura de pelvis. Y entonces ahí lo que haremos, como lo mencionamos ayer, es estabilizar. Hacemos una tipo pañal con una sábana para inmovilizar la pelvis. Por ejemplo, es un paciente que tiene una gran equimosis en ambos flancos. Esto se llama signo de Gray-Turner. ¿Qué traduce esto? Que hay sangre en la cavidad retroperitoneal, no en la cavidad pélvica, sino que en la cavidad retroperitoneal, por detrás del peritoneo, hay sangrado. ¿Qué puede estar sangrando ahí? Vasos importantes. Hemos dicho que en el espacio retroperitoneal está la aorta, está la vena cava, están los vasos renales, está el páncreas. Si se ha lesionado el páncreas, o el riñón puede estar sangrando y el sangrado va al retroperitoneo, como no es una gran cavidad, comienza a irse por los costados, por encima de los psoas y aparece en los flancos, signo de Gray-Turner, ¿sí? Acá que vemos un gran hematoma a nivel del epigastrio, una gran contusión, se ha formado un hematoma. Hay lesión en cavidad, eso es lo que tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Qué pruebas de laboratorio nos ayudan? Las pruebas sanguíneas, buscar un hemograma, tener presente un hematocrito y una hemoglobina, una bioquímica para buscar glucosa, urea, creatinina, amilasas, ¿sí? Muestras de sangre para ver el grupo sanguíneo y hacer pruebas cruzados previendo la necesidad de hacer transfusión sanguínea, un AGA, gases arteriales, gases en sangre arterial, y siempre en mujeres en edad fértil se solicita un examen de test del embarazo. Y en la orina un examen completo de orina. ¿Cuál es la ayuda diagnóstica que nos es pertinente en forma directa con el trauma abdominal? A ver, vamos a revisar estas ayudas diagnósticas. Radiografía simple de abdomen o de tórax, el lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía, la tomografía y la laparoscopía. La radiografía simple, la radiografía de tórax antero-posterior de pie nos sirve para ver el parénquima pulmonar, pero sobre todo me sirve para ver aire en cavidad peritoneal. Si hay aire libre, acá vemos aire debajo del diafragma derecho, acá hay aire debajo del diafragma izquierdo. ¿Qué significa el neumoperitoneo? Aire en la cavidad peritoneal. ¿De dónde viene ese aire? De una víscera hueca, estómago, intestino delgado, colon. No queda otra. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sinónimo de la parotomía. Hay que operar a este paciente. ¿Sí? El lavado peritoneal diagnóstico, como les explicaba ayer también,
Se usa muy poco en la actualidad, pero es un recurso que podemos utilizar en, cuando tenemos algunas carencias en nuestra infraestructura. Y este país está lleno de carencias, ¿no? Sobran los ladrones, pero nos faltan, tenemos muchas carencias. ¿De acuerdo? Entonces, el lavado peritoneal, ¿qué cosa es el lavado peritoneal? ¿En qué consiste? En hacer una pequeña incisión debajo del ombligo, 2 o 3 centímetros, pones anestesia, si es que está consciente el paciente, pones anestesia local, cortas la piel, tejido celular subcutáneo, llegas a la aponeurosis, cortas la línea media, separar los músculos se llama, este, ay, disecamos ahí, se me ha ido la palabra, ya me acordaré. Llegamos al plano peritoneo, levantamos el peritoneo, hacemos una pequeña incisión y ponemos un catéter. No sé, no sé si lo tengo el catéter. Acá, metemos este catéter dirigido hacia la pelvis y aspiramos. Si aspiramos sangre, lavado peritoneal positivo, indicación quirúrgica, se opere ese paciente. ¿Sí? Si no, si aspiramos, si no aspiramos nada, le comenzamos a pasar líquidos. 10 mililitros por kilo, ¿sí? Hasta 1 litro, hasta 1 litro. Le pasamos, nos aseguramos que la pelvis esté estable y movilizamos un poco la pelvis como para que se chocolatee, entre comillas, el líquido dentro de la cavidad peritoneal y luego lo hacemos por gravedad que caiga esa solución. Ahí pueden pasar dos cosas. Una, que salga el líquido con rasgos de sangre, medio hematúrico, positivo, ¿cierto? O que salga cristal de roca, que salga así como ha entrado, transparente, cristalino. En ambos casos los mando al laboratorio y el laboratorio me va a dar cierta información que yo quiero, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Me va a dar esto de acá. Me va a decir cuántos hematíes hay por mililitro, cuántos glóbulos rojos hay, cómo está la milasa. ¿Cuándo es positivo? Cuando encuentro más de 100.000 hematíes por mililitro, cuando encuentro más de 500 glóbulos blancos por mililitro, cuando la milasa es mayor de 175, cuando el tecnólogo me dice que hay presencia de bilis, bacterias o restos alimentarios, ¿sí? O cuando yo hago el lavado peritoneal y veo que el líquido que estoy poniendo está saliendo por la sonda vesical que tiene el paciente o por un tubo de tórax que le he puesto, significa que está fistulizado, está roto el diafragma por arriba y llega al tórax, o tiene una ruptura de la vejiga y el líquido que lo estoy inyectando a la cavidad peritoneal pasa del peritoneo a la vejiga. En esos casos es positivo, indicación quirúrgica. En estos casos el paciente tiene que ser sometido a una laparotomía. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas del lavado peritoneal diagnóstico? Primero, que es simple de realizarlo, no necesita ser un cirujano, experto ni especialista. ¿Sí? Se hace con anestesia local y en la misma camilla del paciente. Y eso te permite tomar decisiones en forma precoz. ¿Cuál es la decisión que debemos tomar en relación al lavado peritoneal? ¿Se opera o no se opera? Simple. ¿Se opera o no se opera? Si encuentro sangre, se opera. Si sale hematúrico, se opera. Si sale cristal de roca, lo mando al patólogo, al laboratorio clínico. Si me sale por encima de los parámetros que hemos mencionado, decimos que es positivo, se opera. ¿De acuerdo? Tiene una certeza y una precisión diagnóstica, la mortalidad es mínima, su costo es casi cero, ¿no? No necesitas hacer ninguna adquisición especial para esto, ¿sí? Y la influencia es tan sencillo que no se necesita ser un cirujano para realizar este examen. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que el lavado peritoneal te va a decir que hay sangre en la cavidad peritoneal.
No te dice si sigue sangrando la lesión, ¿sí? Ha sangrado, tanto así de que sale sangre, operas al paciente y encuentras una herida en el hígado que ya no sangra. Aspiras el sangrado residual y se acabó la operación. Ese paciente, si no lo operábamos, no pasaba nada. Por eso se describe una laparotomía no terapéutica. También le llaman la laparotomía en blanco entre 3 y 25%. ¿Sí? Y cuando es trauma hepático llega hasta el 50%. Esa es una desventaja. ¿Sí? El lavado peritoneal diagnóstico no te informa qué órgano está comprometido. No te informa. ¿Sí? Es más, solamente te sirve para detectar lesiones que son intraperitoneales. Las que están por detrás del peritoneo no nos sirven, no hay forma de detectarlas. Si sangra el duodeno, si sangra el páncreas, si sangra el riñón, no va a haber sangre en el cavidad peritoneal. Por lo tanto, te va a salir negativo. Hay que tener presente eso, ¿de acuerdo? Y a veces nos puede demorar en realizar el procedimiento y eso nos quita tiempo para de repente hacer una acción más rápida en relación al tratamiento del paciente. Recordar que al ser un corte es invasivo, ¿no es cierto? Y hasta la interpretación, repito nuevamente, más de 100.000 hematíes por mililitro, más de 500 glóbulos blancos por mililitro, amilasa mayor de 175, presencia de bilis, bacterias o partículas alimentarias. Fíjense, tiene una sensibilidad que va por encima casi del promedio 90 y tantos por ciento y una especificidad igual, ¿no? Entonces, es un examen muy confiable. ¿Cuáles son las indicaciones del lavado peritoneal diagnóstico? Todo paciente que esté con hipotensión, que esté chocado, esto le llamamos inestabilidad hemodinámica, y cuyo foco hemos descartado que no sea tórax, que no sea pelvis, que no sean grandes huesos, y que nos queda como foco el abdomen. En esos casos hacemos el lavado peritoneal. Pacientes que tienen un TEC grave y están inconscientes, con trastornos del sensorio o que han consumido drogas, le hacemos el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Por qué? Si no está hipotenso, nada. Porque puede haber una lesión. Si tiene un TEC grave por un hematoma o un desgarro, yo lo opero. Y si además tiene un trauma abdominal, no vamos a poder detectarlo en los primeros 2, 3 días, porque si presenta dolor el paciente, vamos a decir que le duele la operación de la cabeza. En esos casos también está indicado el lavado peritoneal diagnóstico. Y también cuando yo tengo una hipotensión sin foco determinado extraabdominal, cuando yo encuentro una hipotensión en un paciente y no encuentro foco, ¿dónde puede irse la sangre? También está indicado el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cuáles son las contraindicaciones del lavado peritoneal? Las dividimos en dos, absolutas y relativas. Absolutas, cuando yo encuentro a mi paciente que tiene reacción peritoneal, hay signos peritoneales, dolor a la descompresión, entonces yo tomo la decisión de operar al paciente. ¿Cuál sería el objeto de hacer un lavado peritoneal diagnóstico? ¿Va a cambiar en algo mi actitud, la decisión que yo he tomado de operar al paciente? No, para nada. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Sí? Si ya se indicó la operación, la laparotomía exploradora, ya no se hace el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Sí? Y las relativas, ¿cuáles son? La obesidad tiene un gran panículo, a veces es fastidioso, pero hay que tener un poquito de experiencia ahí, ¿sí? O que tienen cirugías previas, puede haber múltiples adherencias. En embarazos, mujeres que estén en el tercer trimestre, donde el útero ya casi alcanza el, el ombligo. Entonces ahí no hay que hacerlo debajo del ombligo, hay que hacerlo por encima del ombligo. Otras relativas se habla en pacientes con coagulopatías, ¿sí? Con coagulopatías o que estén anticoagulados. Eso es el lavado peritoneal diagnóstico. Ahora,
enfoquémonos en la ecografía. ¿Qué se busca en la ecografía? Les adelanto, la ecografía ha venido a reemplazar al lavado peritoneal diagnóstico. Casi ya no hacemos lavado peritoneal diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué ecografía? ¿Qué es lo que se busca en la ecografía? Detectar si hay líquido en la cavidad peritoneal. Si hay líquido, el líquido yo lo interpreto como sangre. Se asume que es sangre. Y voy a examinar 4 ventanas en el abdomen. Número 1, debajo del reborde costal derecho, busco el espacio de Morrison. Es una de las zonas más declives que hay en la cavidad abdominal, el espacio hepatorrenal. Busco la primera ventana. La segunda ventana a nivel del epigastrio, al nivel del apéndice sifoide. ¿Para qué? Voy a buscar el corazón, ver si hay sangre en el pericardio. ¿Sí? Tercera ventana, debajo del reborde costal izquierdo, celda esplénica, que también cuando hay sangre, cuando hay líquido, se acumula en esa zona. Y la cuarta ventana es a nivel de la sínfisis del pubis para ver el fondo del saco de Douglas. ¿Sí? Como pueden ver ustedes, el objetivo acá no es ver si hay una lesión en el hígado, en el vaso. No, 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 no. Eso no es. Busco líquido y el líquido yo lo asumo que es sangre. ¿De acuerdo? Fíjense, la sensibilidad. Cuando es cerrado, alta sensibilidad y especificidad. Mientras que cuando es abierto, la sensibilidad es muy baja, pero sí tiene una especificidad alta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas? Que es confiable, que es rápido, es portátil, lo puedo hacer en la cama del paciente, lo puedo repetir cuantas veces quiera, puedo hacer un seguimiento en base a esto, es costo efectivo, es realmente cómodo, es no invasivo, ¿no? Por lo tanto, los efectos secundarios no se van a dar, no hay radiaciones, no hay inyecciones de contraste, no es necesario eso, ¿sí? Lo puedo hacer en una paciente embarazada, que no le estoy inyectando ninguna sustancia, ¿sí? Y es útil para el triaje en catástrofes y es fácil de aprender. Aquí yo puedo entrenar a algunos de ustedes y en un par de días están diagnosticando ustedes si hay líquido o no hay líquido. Repito, no me interesa ver cómo está el hígado, cómo está el vaso, si hay alguna lesión retroperitoneal. No, no, no. Busco si hay sangre o no hay sangre, nada más. Eso es lo que se llama ecografía en trauma, que también le llaman FAS, porque son las siglas en inglés de Focus Abdominal Sonographic on Trauma, ¿no? Acá le llaman la guachafería de ECOFAS también. Todas esas cosas pueden escuchar. Y acá repetimos las ventajas: rápido, seguro, precisa, barata, se puede hacer en emergencia, no irradia, puede repetirse, no invasiva. ¿Cuáles son las desventajas o inconvenientes? Es operador dependiente. Si me piden que yo lo haga, tienen que dudar porque yo no hago esto hace 800 años. ¿Ah? Entonces tiene que hacerlo gente entrenada. En el hospital Revaliati donde yo trabajo tenemos ecografista 24 horas, así que no nos preocupamos de eso. ¿Sí? Atención, en valor limitado, o sea, ¿dónde puede tener alguna desventaja? En obesidad, cuando hay aire subcutáneo, que se llama enfisema subcutáneo, aire en el tejido celular subcutáneo. El aire es el enemigo del ecografista. ¿Sí? Cuando hay distensión, hay aire en las asas intestinales, no le permite explorar bien al ecografista y igualmente cuando hay cirugías abdominales previas. Y lo que ya hemos mencionado, la ecografía no detecta lesiones retroperitoneales, no detecta lesiones retroperitoneales. Acá algunas imágenes, fíjate, esta es una ecografía, se ve el hígado y acá se ve el riñón. Acá hay un espacio. Este espacio, ustedes lo ven más negrito acá, no debería existir, debería haber una línea blanquecina, así como está. ¿Esto qué significa? Que hay líquido. Esta es una ecografía positiva. A nivel, asumimos que esto es sangre en el espacio de Morris.
Acá pueden ver ustedes otras lesiones, ¿sí? Acá hay una lesión de parte del hígado. Esto, esto me parece que más. Esto de acá esto es tomografía, señores. Esto es tomografía, ¿de acuerdo? Tendría que traer esta diapositiva antes. Esta es tomografía. Hablemos de la tomografía. Realmente, si ustedes me preguntan entre lavado peritoneal, ecografía y tomografía, ¿cuál es el mejor? Sin duda, acá no hay que dudar, es la tomografía el mejor, ¿sí? Pero no a todos los pacientes podemos tomarle tomografía, sino fíjense cuáles son los requerimientos que necesita un paciente para que esté con un trauma abdominal y le tomemos una tomografía, que esté hemodinámicamente normal o que haya respondido a la reanimación y esté estable. O sea, que no esté hipotenso, que esté hemodinámicamente estable. ¿Sí? Que en la sala de tomografía, que generalmente está lejos de emergencia, haya un monitoreo y haya el equipo necesario para hacer una reanimación en la sala del examen de la tomografía, ¿sí? Y que haya un radiólogo bien entrenado y disponible para la interpretación e información. ¿Por qué les decía que es mejor la tomografía? Porque la tomografía me va a decir que hay sangre, me va a decir que hay líquido, que probablemente en relación a sangre, pero además me va a dar una riquísima información. Me va a decir dónde está la lesión. La lesión está en el hígado, la lesión está en el vaso, la lesión está probablemente en el intestino delgado o en el colon, ¿sí? Voy a poder decir si hay hemorragia dentro del peritoneo o detrás del peritoneo. Me puede dar información sobre la cavidad retroperitoneal, que no me lo daba ninguno, solamente la tomografía. La tomografía es el examen ideal para detectar aire libre en cavidad en pequeñas cantidades. No lo determina la radiografía, no lo determina la ecografía, lo determina la tomografía. En pequeñas cantidades determina el neumoperitoneo y eso es indicación de la parotomía. ¿Sí? Puede diagnosticar otras lesiones sin necesidad que haya sangre asociada o sangrado asociado, ¿sí? Y si actualmente en los grandes centros, cuando llega un paciente traumatizado múltiple, no solamente de abdomen, le hacen una tomografía de cabeza a pies y te da mayor información del tipo de lesiones que tiene el paciente. ¿Cuáles son las desventajas de la tomografía? Que irradias al paciente y le das una muy buena irradiación. Tienes que usar contraste, que es lo ideal. Pueden ser alérgicas, pueden traer problemas renales. Es mucho más elevado el costo que los exámenes anteriores, ¿sí? Tiene que realizarse, repetimos, y esto lo seguiremos repitiendo, en pacientes hemodinámicamente normales o que han respondido al tratamiento, y tiene que haber un soporte de reanimación disponible en la sala de tomografía. ¿Qué informaciones podemos tener en una tomografía abdominal? Que haya sangre en cavidad peritoneal o sangre en el retroperitoneo. Pero también te puede decir si las lesiones están en el hígado, en el vaso, en el páncreas, en el riñón, suprarrenales, intestino, vejiga, o si hay un trauma penetrante que pueda llegar en flanco o en espalda que se haya originado a ese nivel. Toda esa información te la puede dar una tomografía. Entonces, resumiendo, ¿qué ventaja tiene la tomografía? Es precisa, no invasiva, te diagnostica lesiones retroperitoneales, aparte de las intraperitoneales, detecta neumoperitoneo en cantidades muy pequeñas y no es operador dependiente. Como son placas, las podemos revisar. En las noches, antes no teníamos radiólogo y nosotros teníamos que aprender lo básico de la tomografía para poder tomar una decisión si se opera o no se opera el paciente. ¿Cuáles son las desventajas? Repetimos otra vez, solo se hace en pacientes estables, en pacientes hemodinámicamente estables.
en pacientes que no estén hipotensos. ¿Sí? Hay irradiación, hay que trasladarlo al paciente de la emergencia a la sala de tomografía. Es caro y a veces y lo ideal es usar contraste, que es una desventaja para algunos pacientes. Aquí ven ustedes unas lesiones, por ejemplo, fíjense, el vaso está fracturado con colecciones sanguíneas, acá hay sangre libre y hay una lesión del vaso. Y entonces, cuando comparamos los tres exámenes que utilizamos o que utilizamos en mayor frecuencia en el trauma abdominal y en general, en realidad en el trauma abdominal, el lavado peritoneal con sus ventajas y desventajas, la ecografía y la tomografía. ¿De acuerdo? Repito, la ecografía prácticamente ha reemplazado al lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Por lo que no es invasivo, se puede repetir, es rápido, ¿sí? Las desventajas, operador dependiente, cuando hay distensión abdominal o aire en el subcutáneo, es difícil para el ecografista, ¿sí? Recordar que tanto el lavado peritoneal diagnóstico como la ecografía no detecta lesiones en el diafragma ni en el retroperitoneo, cosas que sí hace la tomografía. Y hay un último examen que se está utilizando. Se utiliza poco, pero cada vez nos atrevemos un poco más, que es la laparoscopía. ¿Sí? La laparoscopía que consiste en llenar la cavidad peritoneal con CO2, ¿no? Con un gas para distenderlo y poner un trocar y a través de ese trocar meter una cámara, ¿no? Este examen solo, únicamente se realiza en pacientes que están hemodinámicamente estables. A ningún cirujano se le va a ocurrir en un paciente que esté hipotenso hacer una laparoscopía. Hay algunos que se le ha ocurrido, ¿eh? No sigan ese ejemplo. ¿Sí? Generalmente son traumas que se han controlado solos y que están estables y le hacen la laparoscopía y pueden solucionar algunos problemas. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué estudios diagnósticos entonces hacemos en el trauma penetrante? Algo que no he tocado todavía. Atención, cuando yo tengo un trauma abdominal penetrante por arma blanca, pueden pasar tres cosas. El arma blanca no llega al peritoneo, es decir, no penetra la cavidad peritoneal. Por lo tanto, no necesita ser explorado, ser operado de una laparotomía. Segundo, que haya penetrado que haya penetrado el peritoneo, pero que no tenga ninguna lesión asociada. Suerte, pues no tocó nada. Y el tercer escenario es que la herida por arma blanca llegó al peritoneo, atravesó el peritoneo y lesionó un órgano, el hígado, el intestino delgado, qué sé yo. Entonces, para eso exploramos la herida, ¿sí? Exploramos la herida. ¿Cómo la exploramos? Le ponemos este, anestesia local. Yo personalmente ponía un hisopo y hundía en la herida, a través de la herida, la exploraba. Si me iba hasta adentro, ya estaba en cavidad peritoneal, operaba al paciente. ¿Sí? Operaba al paciente. Si se me quedaba en la pared, lo observaba simplemente. ¿De acuerdo? Lo observaba simplemente. Si pasa cavidad peritoneal, pero el lavado peritoneal o la ecografía es negativa, no hay líquido, observo al paciente. ¿De acuerdo? Como vamos a ver en algunos algoritmos. Esta es una revisión que hice que está publicada en la revista Diagnóstico. Quienes quieran pueden revisarla. A ver, resumiendo, ¿cuáles son las indicaciones de una laparotomía exploradora en trauma abdominal? Cuando haya signos de irritación peritoneal, es decir, signos de peritonitis. En trauma cerrado, cuando hay hipotensión
y la ecografía o lavado es positivo, me dicen que hay líquido libre, o el lavado peritoneal es positivo, hay sangre en cavidad. Un trauma penetrante con hipotensión o evisceración, indicación quirúrgica. O cuando tengo un trauma que en la tomografía sugiere que hay ruptura de víscera hueca o presencia de neumoperitoneo. En todo trauma penetrante con proyectil de arma de fuego se tiene que operar al paciente. Ahí no puedes observarlo, ¿sí? Y por último, cuando el examen clínico o los métodos diagnósticos son dudosos o inaccesibles y el paciente mantiene una hipotensión, opéralo pues. Es preferible que operes al paciente y no encuentres nada a que no operes al paciente y ya hay una lesión que se nos pase y que lo lleve después a una complicación o hasta muerte al paciente. Acá tienen ustedes un paciente que fue multiagredido, ¿no? No le hicieron una, ni dos, ni tres. Acá tiene una, dos, tres, cuatro, por ahí debe tener otra más. Acá se ve intestino, se ve piplon, epiplon, intestino. ¿Este paciente le vamos a hacer algún examen? No, simplemente le vamos a hacer la reanimación, el ABC, nuestro manejo inicial, nuestra reanimación y nuestra revisión primaria y reanimación, ¿no? ¿Por qué? Algunos dicen, a sala, no, está cerca del diafragma, puede haber lesionado el diafragma y puedo tener un hemotórax o un neumotórax. Por eso se debe hacer todo lo que hablamos ayer en el manejo del paciente con trauma múltiple. ¿Cuáles son las indicaciones para para la parotomía? Este es nuevamente repitiendo algunas cosas que ya he mencionado. Una, una hipotensión con sospecha de lesión visceral, aire libre, entiéndase neumoperitoneo, ruptura diafragmática, peritonitis o cuando uno de los exámenes, el lavado, la eco o la tomografía con contraste son positivos. Igual en trauma penetrante, repito, todo trauma con arma de fuego, arma blanca que ha penetrado la cavidad peritoneal o en la región tóraco abdominal. Prefiero que no hablen de esto. No va a haber ninguna pregunta del tóraco abdominal. Es una zona muy sensible. Preferible es que operen al paciente. Hay escuelas que no operan, lo observan y de acuerdo a la evolución toman una decisión. Entonces, ya para terminar. Cuando un paciente está hemodinámicamente estable, le hago la reanimación siguiendo los principios de ATLS que conversamos ayer. Al examen clínico, ¿hay signos de irritación peritoneal, entiéndase peritonitis? Si es positivo, se opera. Si es negativo, hago una ecografía o un lavado peritoneal diagnóstico. Puedo hacer un TAC porque está estable el paciente. Si es positivo, se opera. Si es negativo, lo observo. ¿Sí? En un paciente inestable, en un trauma cerrado, trauma abdominal cerrado. Igual, hago mi reanimación al examen clínico. Es positivo, hay irritación peritoneal, opero al paciente. Si es negativo o dudoso, acá puedo tomar solamente dos exámenes, la ecografía o lavado. Uno de los dos lo tomo. Si es positivo, se opera. Si es negativo, busco otras lesiones que me justifiquen por qué el paciente está hipotenso. ¿De acuerdo? Cuando tengo un trauma penetrante por arma blanca, si está inestable con signos peritoneales, directamente se opera. ¿Sí? Pero si está estable, exploro la herida. Si la herida no llega a la cavidad peritoneal, sale de alta. Si penetra, lo observo 24 horas si está estable, ¿no es cierto? Y si en la evolución la observación sale negativo, le doy de alta. Si es positiva, hace signo de irritación, se opera al paciente. ¿Sí? Muy bien. Por último, ahora sí, voy a hablar sobre un avance que ha habido en la cirugía, básicamente de abdomen, que se ha ampliado ahora a tórax y a otros tipos de órganos, que es la cirugía de control de daño. A ver, hay pacientes que sufren accidentes de tránsito. Los americanos sufren mucho esto, ya dijimos que cada 5 minutos se muere un americano.
la causa principal siguen siendo los accidentes de tránsito y que en Estados Unidos tienen los freeways que corren una velocidad terrible, ¿no? Fácil, llegan a 100 millas, esas 100 millas equivalen a 160 kilómetros por hora. Entonces, un accidente a esa velocidad, pues se sacan el alma, ¿cierto? Entonces, llegan al hospital y lo operan al paciente, le encuentran lesión del hígado, del vaso, tienen roto el estómago, tienen perforado el colon. Entonces, el cirujano saca el vaso, sutura el hígado, hace una resección intestinal, hace una colostomía y todo eso le demoraba 4 o 5 horas, ¿cierto? Anatómicamente y quirúrgicamente la operación era ok, perfecto, pero ese paciente se perdía a las 24 48 horas, se moría. Cuando se investigó por qué se morían, cuál era la causa de esta muerte, encontramos una triada. ¿Cuál es esa triada? Acidosis, hipotermia y coagulopatía. La acidosis es lógico comprenderlo. Si el paciente sangra, ¿no es cierto? Pierde glóbulos rojos, ya no llega suficiente oxígeno a la célula entra en anaerobiosis y se produce ácido láctico y ácido pirúvico, acidosis. Hipotermia. ¿Hay hipotermia? Sí hay hipotermia. Al perder sangre perdemos calor, nos baja la temperatura. Cuando nos ponen los líquidos a la temperatura ambiental, es menor que la temperatura de los 37 grados que tenemos los seres humanos. Nos baja la temperatura. ¿No? Entonces, hay hipotermia. No necesitas ir al polo, a la Antártida o a la Puna. Hay hipotermia acá en Lima. ¿Sí? Y la hipotermia te lleva a coagulopatía. Esto mataba al paciente. Entonces, se ideó una técnica, una estrategia para evitar estas muertes y se le llamó cirugía de control de daños, en inglés damage control, ¿de acuerdo? Y tenía 3 fases. La primera fase, cirugía abreviada; la segunda, la resucitación en cuidado intensivo; la tercera, reoperación planeada. Reoperación planeada. La cirugía abreviada tenía 4 objetivos. Control de la hemorragia, está sangrando ese paciente, hay que parar el sangrado. Si es un vaso, si es un vaso importante, hay que ligarlo. Pero si es un sangrado en napa por coagulopatía, empaqueta, mete gasas o compresas de gasas o compresas de tela y comprime. ¿Sí? El otro objetivo, ¿cuál era? Control de la contaminación. ¿Contaminación de qué? Del intestino y del estómago. Si hay perforación del intestino o del estómago, yo me tengo que asegurar que el contenido no pase a la cavidad peritoneal. Suturo rápidamente. Ojo, esta cirugía se llama abreviada, debe durar 2 horas, 2 horas y media. ¿Sí? Control de la contaminación. Y por último, hago un cierre temporal de la pared, pongo una bolsa de Bogotá. Cierre temporal de la pared. Ese paciente lo paso a cuidado intensivo, segunda fase. Acá ven ustedes, se puso una bolsa de Bogotá y esto es una pinza. Este es un caso que me lo pasaron en el grupo de Cali, Colombia. Pusieron una pinza y paró el sangrado, pero era tan profundo que nadie se animaba a ponerle un punto, una sutura. Lo dejaron ahí, ¿no? A los 2 días comenzaron a soltar los dientecitos y ya había coagulado y paró el sangrado. Esta es la bolsa de Bogotá, que nosotros hemos sido de los pioneros en el Revaliati en poner esta bolsa de Bogotá. ¿Sí? En UCI, ¿qué encontramos? ¿Qué hacemos? Todos los líquidos se los pasan calientitos para evitar la hipotermia. Corrigen la coagulopatía, pasan plasma fresco, qué sé yo, maximizan los parámetros hemodinámicos, mejoran el soporte ventilatorio. Si hay, pueden identificar algunas lesiones ocultas que no hayan podido ser determinadas. Y entre 48 y 72 horas te dicen, oye, cirujano, el paciente no tiene acidosis, no tiene hipotermia, no tiene coagulopatía. Lo puedes operar. Perfecto, lo opero mañana a las 8 de la mañana. Y hacemos la cirugía o reoperación planeada. Ahí saco 100 empaquetados, saco las gasas,
evalúo la cavidad en forma completa, ¿sí? Y ahí me puedo demorar lo que quiera, porque el paciente no tiene la triada mortal, no tiene acidosis, no tiene coagulopatía, no tiene hipotermia. Y ahí puedo hacer reparaciones, ostomías, todo lo que se me ocurra y cierro la pared en forma normal. ¿Qué hemos logrado con esto? Antes de que se implante esta estrategia de cirugía de control de daños, la mortalidad iba entre el 70 y 80%. Después que se ha hecho esta cirugía de control de daños, la mortalidad ha bajado a la mitad. Hemos recuperado algunos pacientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a dejar de compartir. Si hubiera alguna pregunta, duda, comentario, nada, ¿todos han entendido? A Doctor, ver, sí, a ver, Nicole, dime. la reoperación planteada mencionó la remoción de empaquetamiento y al costado Sí, sería uno de 24 a 72 horas. sí, a ver. Cuando un paciente sangra, por ejemplo, hígado es el caso más frecuente, tú empaquetas, significa que pones unas compresas en la parte anterior y en la parte posterior, en la parte superior y en la parte inferior, para que haya compresión y pare el sangrado. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo debes sacarlo? Unos dicen 24 horas, otros dicen 48, otros dicen 72 horas. Yo creo que es máximo 72 horas, pero esto va a depender de la evolución que tenga el paciente. Si el paciente, como hemos tenido en el hospital, nos mandaban de provincia, paciente que se le ha empaquetado, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 horas, pero tú lo encuentras hipotenso y tenía un drenaje y por el drenaje está saliendo sangre, el empaquetamiento no está cumpliendo su objetivo. Entonces tienes que reoperarlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso se hace en relación a la evolución del paciente. Lo que se recomienda es entre 48 y 72 horas cambiar las gasas cuando has hecho empaquetamiento. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Había alguien que quería compartir otra pregunta? ¿Escuché una voz de un varón o no? ¿No hay más? Doctor, No le... buenas Sí, dime, noches. Alexandra. Una consulta, ¿podría volver a explicar la parte de la ecografía FAST, o sea, de las regiones que teníamos que explorar Se, en ese se, caso? se explora en cuatro regiones. A eso le llamamos ventana ecográfica. Una subcostal derecha, que exploras el espacio de Morrison. El espacio de Morrison es el espacio hepatorrenal. Ventana número 2, a nivel de epigastrio, debajo del apéndice sifoides, exploras cavidad pericárdica, buscando si hay taponamiento cardíaco. Ventana número 3, subcostal izquierda, buscas celda esplénica, buscando si hay sangre en la celda esplénica. Y ventana número 4, encima del pubis, para ver el fondo de saco de Douglas, a ver si hay colección de sangre o de líquidos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Muy bien, señores. Muchas gracias. Ya creo que con ustedes ya no nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta Hasta luego. luego.